Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga. Quiero compartir con ustedes lo que están oyendo, así quiero transmitir una palabra bien poderosa, creo de parte de Dios, que creo que es buena para estos tiempos. Fue buena para aquellos tiempos, pero gloria a Dios, para aprender en estos tiempos, discernir y ser obediente a la voz de Dios. Es decir, estar alineado con Dios, porque Dios tiene cosas grandes para ti y no quisiéramos que sean destruidas, no quisiéramos que no veamos el plan de Dios, no quisiéramos que no veamos las cosas, ni dejemos de recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Entonces quiero compartir algo de una historia que vivió el pueblo de Israel. Y quiero compartir como el pueblo de Israel, Dios lo sacó de un pueblo llamado Egipto. Y quiero decirle la historia brevemente, como el pueblo de Dios llega a Egipto a través de Josué, que dice la Biblia que José, un joven que saben, habían vendido los hermanos y había llegado acá a esta tierra de Egipto, y al tiempo Dios lo pone como gobernador de esa tierra a saber de unas visiones que tiene Faraón y de cómo la tierra iba a ser bendecida por 7 años y venían 7 años de escasez. Y la historia que nosotros conocemos y cómo Dios le da la sabiduría para interpretar a este joven los sueños y la sabiduría cómo administrar en tiempo de una abundancia para lo que se venía, una escasez. Y entonces este joven estuvo en esta tierra de Egipto por años hasta que murió, pero fue gobernador de toda la tierra de Egipto. Y la Biblia establece de que cuando él ya fue gobernador, que su familia estaban sus hermanos, el padre Jacob manda a buscar, porque se entera que donde único hay alimento es en Egipto, y manda allá para que no mueran de hambre, porque había una crisis en aquel tiempo. Y al venir para acá, después de José haberlos reconocido, ya se descubre y se le descubre a los hermanos y manda a buscar a los padres y a todos los hermanos, porque dice que lo va a alimentar hasta que pasa aquella crisis. Pero en el cabo del tiempo, gloria a Dios, veo que lo que Dios bendice a esta nación Israel, aún en Egipto. Y quiero leerle algo bien, porque quiero hablarle algo de cómo el pueblo de Egipto falla aún en medio de una promesa de Dios. Y esta es una palabra que quiero darte para nosotros en estos tiempos, que no podemos fallar a las promesas que Dios tiene para nosotros. Y usted quizás se va a preguntar, ¿cómo puedo yo fallar a una promesa que Dios tiene para mí? Es dudando que Dios lo va a hacer, es dudando de lo que Dios ha dicho. Y usted sabe cómo dudó el pueblo, murmurando, creyendo que los obstáculos que habían por el medio, creyendo que las dificultades que estaban por el medio no iban a poderla vencer, y dudando de la fuerza y de la magnificencia de Dios, que Dios iba a destruir a todo enemigo, Dios iba a quitar toda crisis, Dios iba a poner, gloria a Dios, todo lo que ellos necesitaban, la herramienta para poder llegar hasta la tierra, hasta el lugar que Dios había dado, hasta el lugar que Dios había entregado. Dios iba a quitarlo todo. Lo que pasa es que ellos dudaron, y entonces la Biblia establece, dudaron, y dice que no vieron, porque ellos no creyeron a las promesas. Después de Dios haberlos sacado, no creyeron. La Biblia dice en Éxodo 1:9, para seguir con esto, quiero leerle esto, dice, pero vamos a leer del 8, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y dice abajo, dice, seamos sabios para destruir. La Biblia dice que el enemigo está maquinando. ¿Para qué? Para destruir, porque él sabe que tú vas camino a una promesa de Dios. Él sabe que tú eres un conquistador, porque el pueblo de Israel era un pueblo que Dios lo había creado para un diseño de conquistar, de avanzar, de tomar aún las cosas que el enemigo tenía por algún momento. Hay cosas que el enemigo puede tener, pero no son de él, te pertenecen a ti. Hay cosas que Dios te va a dar, que quien la tenga la va a tener que soltar, porque yo estoy
viendo acá en la palabra que esas tierras no estaban desocupadas, pero dice la Biblia que ellos ya la habían habitado antes, antes de venir hambre, antes de venir escasez. Dice que ellos vienen de Canaán hacia Egipto, y en ese tiempo están viviendo otra gente que labraron la tierra, que cogieron la tierra, y la tierra dice que era buena. Entonces Dios le dijo: esa es la tierra de ustedes, aunque alguien la esté ocupando. Ahora, hay promesas que son tuyas, hay cosas que son tuyas, que aunque la tenga alguien, el enemigo la va a tener que soltar, que aunque alguien esté con ella, y cuando estoy hablando a alguien, no estoy hablando de tu vecino de al lado, estoy hablando de cosas espirituales que te pertenecen, estoy hablando de lo que Dios ha dicho de tu ministerio, estoy hablando de lo que Dios ha dicho de tu familia, estoy hablando de lo que Dios ha dicho de tu vida, y de cuánto te va a engrandecer en esta tierra mientras que le sirve y le adore a Dios. Estoy hablando de cosas que están en tu espíritu, que Dios quiere que no se apaguen. Y la Biblia establece que cuando ellos fueron, dice que pasaron por este gran desierto, y dice que todo el enemigo que le hacía frente era destruido. Pero Israel comienza a murmurar por los problemas, por las situaciones, por lo que están pasando, porque en el tránsito a la tierra de prometida va a haber problemas. Va a haber escasez, puede haber cualquier cosa, pero yo veo como Dios le da agua, yo veo como Dios le da alimento, pero que el pueblo no es agradecido con lo que Dios le da. ¿Sabe qué cosa? Que la murmuración hace que tú no seas agradecido. ¿Por qué? Porque ellos decían, este pan es liviano, pero tenía pan en medio del desierto. Decían, pero tenías agua, porque las aguas eran amargas, y Dios hizo un milagro y las aguas se volvieron dulces. El problema es que cada vez que veían un problema, ellos decían: Dios nos trajo para destruirnos, Dios nos trajo para no hacer cumplir las promesas. Y dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y yo creo que es importante, ¿sabe por qué? Porque cuando mandan los 12 espías, a mí me dice el número, yo quiero ser breve porque estoy terminando, pero el número 14, versículo 36, usted después lo busca y lo lee, gloria a Dios, porque dice que cuando regresan, la Biblia dice que nada más creyeron José y Caleb, y Dios se enojó y destruyó la nación. Dios se enojó y solamente quedaron, dice que estos espías murieron por plaga, y dice que José y Caleb solamente quedaron. ¿Por qué? Porque cuando ellos vieron aquello, dice: es que el enemigo es muy grande, es que los procesos estos yo no puedo más con esto. ¿Quién te dijo que tú no podías? Si tú estás en ese lugar es porque Dios te va a dar la victoria. Si tú estás viendo lo que estás viendo es porque Dios te va a dar la victoria. No me interesa el tamaño que sea, nosotros tenemos que hablarnos, no me interesa los problemas ni la grandeza de su problema. Yo tengo un Dios más grande que todo eso. Ellos tenían un Dios que podía destruir todo gigante y destruir todo rey que se le apareciera, o todo general que se le apareciera. Dios tenía el poder para destruirlo. Yo quiero dejarle, porque yo quiero que de nuestro corazón, pueblo de Dios, arranque la murmuración. Quite todas aquellas cosas que están obstaculizando la bendición. Como Dios trajo a este pueblo para librarlo de una esclavitud, pero seguían murmurando, seguían siendo esclavos a pesar que ya no eran los egipcios los que lo oprimían. ¿Sabe qué cosa lo oprimía? Su propia palabra. A veces no es el enemigo el que te está oprimiendo, a veces eres tú mismo a través de lo que tú estás diciendo. Y el enemigo está tomando ventaja sobre la vida de muchos cristianos, de muchas personas que ni siquiera conocen a Dios. Por favor, hablan maldición sobre la gente, aún sobre sus hijos. Déjame decirte esto, por si tú no lo sabías: bendice a tus hijos, no hable mal de él, porque maldición es hablar mal. Este es un delincuente, este es un bandolero. Quítale esa palabra y bendícelo en el nombre de Jesús. Quiero dejarte y voy a terminar. Deuteronomio dice así, 28:47, y quiero terminar porque habla acerca de las bendiciones. Dice 28 Deuteronomio:
y las maldiciones. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Escuche lo que ya le estaba diciendo a Israel. Bueno, ustedes no quieren servir de ahora de corazón, porque ustedes han visto agua. Ay, Señor, que yo quería un manantial. Hoy el tiempo del manantial va a llegar, pero gózate con la tinaja de hoy. Gózate, porque si tú vas a tu mente, si tú vas a donde Dios te ha sacado, hay gente que vivía en una casa más pequeña, ahora se quejan porque tienen deuda, pero están viviendo en una casa más grande. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Señor, hoy no tengo esto, pero si tú piensas de donde Dios te sacó del pecado, de donde Dios te sacó de la inmundicia, debe darle gracias a Dios y ser agradecido con esas cosas. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, si ustedes no son agradecidos, en Deuteronomio se lo dije, 27:47, por no serviste a Jehová con alegría. Si tú no estás satisfecho de lo que tú tienes hoy, Señor, hay un trabajo, quizá en otros pagan más, pero hay gente que no tiene trabajo. Señor, que los biles son difíciles, pero hay gente que no puede pagar los biles, son difíciles, pero tú lo estás pagando. Si el pan está difícil, pero tú te lo estás comiendo, no murmures más porque no está difícil, por lo que está difícil. Dale gracias a Dios por lo que Dios te está dando. Dale gracias a Dios por cada bendición todos los días de tu vida. Y no murmures porque tú estás camino a una tierra prometida. Tú estás para conseguir algo que Dios te va a dar. Yo sé que la paz de Dios va a venir sobre ti. Yo sé que la gloria de Dios va a venir sobre ti. Pero despierta y deja la murmuración porque Dios tiene grandes cosas para ti. Que el Señor te bendiga. Es mi mayor deseo. Y la paz de Dios. Y tengo que le dije esto porque estaba meditando. En lo que estaba meditando me vino la palabra de Dios. Y tenía que compartirla con usted. La gracia, el favor de Dios esté con usted. No estamos jugando, hermano. Estamos viviendo la realidad. Dejemos de murmurar un poco y darle gracias más a Dios por lo que tengo. Hay gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y tú estás vivo todavía. Estás peleando porque hay algunas necesidades. Pero todavía podéis seguir peleando. Yo sé que Dios te va a dar la fuerza, yo sé que Dios te va a dar los recursos, pero no murmures porque tú vas a recibir algo más grande de parte de Dios que lo que estáis viviendo hoy. Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga.